¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muy buenos días a todos y nada, antes de nada permitidme agradecer a la dirección de Avisa por la invitación para moderar esta primera mesa que vamos a llevar a cabo en formato TED, formato novedoso este año, con la temática de la innovación sanitaria. ¿De acuerdo? En este fantástico escenario que tenemos en el Teatre del Raval, ¿vale? Aquí en Castellón. Y nada, donde seguro que todos vamos a disfrutar ya de la 10ª jornada de Avisa, técnica de Avisa, y nada, cómo va pasando el tiempo. Bueno, primero agradecer a los 3 magníficos invitados que tengo aquí a mi lado y que me acompañan, Ángel Alberic, Aurelia Bustos, Marian de la Iglesia, ¿vale? Por su presencia y ayuda en esta jornada de Avisa de este año. Como todos sabéis, las charlas en formato TED, que son las iniciales de tecnología, entretenimiento y diseño, tienen como objetivo el expandir de forma eficaz buenas ideas que inspiren cambios en actitudes, vidas y finalmente el mundo. La definición que he cogido de Internet. Bueno, el lema de la jornada de este año, las 4 P's en salud: participativa, personalizada, preventiva y predictiva. Permitidme, además de la que ha comentado Ana de poblacional, permitidme que en el ámbito de la investigación y la innovación añada alguna más. P de profesionales como la capa de un pino, que día a día ponen todo su esfuerzo para ofrecer nuevos conocimientos para aplicarlos a la práctica clínica con el único objetivo de mejorar la P más importante de todas, que es la P de paciente. P de perseverancia, con la que todos los días desayunan estos profesionales superando las dificultades que en ciencia conlleva trabajar con una merma en recursos tanto técnicos, económicos como de recursos humanos. Y para terminar, la P de progreso, con el que gracias al esfuerzo y el resultado de su labor permiten al resto de profesionales de la salud perfeccionar, propiciar y prosperar en su trabajo. Qué bueno. Y como hoy gira todo en torno a estas P's, paso ya a presentar y pasar la palabra a los verdaderos protagonistas de esta mesa. Las charlas tendrán una duración de 15 minutos y al finalizar pues dispondremos todos de un ratito pues, para aprovechar realmente el potencial que tenemos en esta mesa y que espero que ese foro lo aprovechemos bastante bien. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar por Ángel Alberic. Me vais a permitir que en los casos de presentación de cada uno de ellos lean los currículum porque me los he tenido que imprimir porque son espectaculares. Entonces, si os parece, vamos a comenzar por Ángel Alberic, quien nos va a hablar de la inteligencia artificial en biomarcadores de imagen. Ángel es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en ingeniería biomédica también por la UPV, por sus investigaciones sobre la aplicación de técnicas de procesado de imagen avanzadas e imágenes de resonancia magnética. Director científico-técnico del Grupo de Investigación Biomédica en Imagen del Hospital Universitario Politécnico de la Fe, así como fundador y director de la empresa spin-off Kibim, dedicada al análisis avanzado de imágenes médicas. Autor de más de 50 artículos científicos en revistas internacionales de prestigio, más de 80 comunicaciones a congresos, inventor de 2 patentes, un libro internacional, 15 capítulos de libro, casi nada. Ha participado en un gran número de proyectos de investigación y ensayos clínicos, miembro activo de diversas sociedades científicas, entre las que destaca su participación como miembro de la Junta Directiva de la European Society of Medical Imaging Informatics y miembro de la European Imaging Biomarkers Alliance. Profesor colaborador de la UPV en la dirección de proyectos y tesis doctorales, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia como profesor de imagen médica avanzada. Imparte también seminarios en diferentes másteres de las universidades de Zaragoza y Granada. Premio al mejor doctorado en el área de las TIC y por la European Society of Radiology como el Best Scientific Paper Award, por sus avances en la aplicación de la ingeniería al estudio del remodelado cardiovascular. Premio Europeo Pro Academia Prize como líder científico de grupos ejemplares en ciencia y vida académica y en 2014 reconocido por la European Society of Radiology como el Premio a la mejor contribución científica en el ámbito de la oncología. En 2015, nombrado por el MIT como uno de los jóvenes innovadores menores de 35 años a tener en cuenta. Enhorabuena, Ángel. Cuando quieras.
que te funciona. funcione. Sí. Mira que te funciona también el... Espera. Perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias, José María, por la presentación. Yo creo que igual no hace falta leer todo el currículum, pero quería agradecer sobre todo a Cayetano la invitación para poder contar aquí cuál es nuestra línea de trabajo. Creo que es enormemente relevante poder compartirlo con vosotros, pues porque muchas veces en la parte de investigación y la parte TIC no estamos muy unidos en el ámbito hospitalario y está bien que compartamos un poco las experiencias, ¿no? Y sobre todo lo que os voy a contar es una historia, ¿no?, de la unión de los biomarcadores de imagen y la inteligencia artificial y la línea, por tanto, que desarrollamos tanto en el grupo de investigación biomédica en imagen de la FE y en Kibin como spin-off, ¿no? Yo quería empezar con esta introducción, ¿no? En el año 1896, el doctor Morton realizó por primera vez en la historia lo que conocemos como una transcripción de lo que observaba en las imágenes radiológicas, en este caso una radiografía de abdomen, en un informe, ¿no? Lo que podríamos evaluar pues, como un informe estructurado, un informe radiológico, en el que, bueno, entre todo lo que podemos leer, que francamente se lee bastante bien, vemos aquí pues, que no hay piedras de un tamaño apreciable en el riñón, ¿no? Bueno, podríamos pensar que en todos estos años tenemos el Big Data, como decíamos antes, tenemos equipos de adquisición mucho más potentes, que quizá la metodología de informado ha cambiado, pero bueno, es cierto que ahora estamos avanzando hacia estrategias como RAD Report, propuestas por la RSNA, pero en muchos casos la metodología de informado sigue basándose en la evaluación visual, ¿no? Decimos no adenopatía, no se aprecian adenopatías. Se aprecian, se observan, se visualizan. Está bien hablar de estos verbos, pero quizá lo que más nos preocupa, sobre todo a nosotros, es ¿y lo que no vemos? ¿Existe información detrás de las imágenes que no podemos estar evaluando? ¿Alcanza nuestro ojo a evaluar toda la información? Y bueno, sabemos a día de hoy que no, ¿no? Realmente el ojo es un elemento maravilloso, nos encanta, es uno de los órganos que conocemos como de los más potentes de nuestro cuerpo humano, pero desde luego, viéndolo desde la objetividad, no es más que un transductor en un cierto rango de frecuencias y por lo tanto sabemos que hay una gran cantidad de frecuencias y de señales que se nos escapan, ¿no? Las enfermedades provocan cambios sutiles en el organismo, así como los medicamentos que también provocan cambios sutiles que desgraciadamente en las imágenes nuestro ojo no es capaz de percibir, ¿no? Por eso a mí me gusta decir siempre que estamos en una continua lucha entre la enfermedad y el ojo humano, ¿no? En este caso. Entonces, sabemos que el ojo realmente no alcanza a detectar toda esa información. Lo vemos, por ejemplo, en este tipo de imágenes. Tenemos aquí un TAC de una tibia en el que a ojos de un clínico sería un estudio normal, pero si analizamos la microestructura del hueso utilizando estas imágenes, veremos que hay una osteoporosis. Tenemos también un cerebro que aparentemente, visualmente es normal, pero realmente corresponde a un paciente con esquizofrenia. Tenemos también un abdomen que aparentemente es normal, pero si calculamos las señales podemos extraer la cantidad de hierro y grasa que acumula ese hígado y, por lo tanto, establecer un pronóstico de hepatocarcinoma. E incluso podemos tener enfermedades evidentes, como este enfisema pulmonar o esta esclerosis múltiple, ¿no? Pero desde luego, nuestro ojo no alcanza a calcular cuál es el volumen de las lesiones o cuál es su diseminación o tampoco cuál es el porcentaje de enfisema, ¿no? Podemos establecer valores intuitivos, pero no podemos calcularlo, ¿no? Por lo tanto, es evidente, ¿no?, que existe una necesidad y la necesidad es medir. Necesitamos medir toda la información que está contenida a día de hoy en las imágenes médicas. Y yo, más que sea una propuesta mía, es que creo que es lo que hay que realizar y confío mucho en esta frase de Lord Kelvin, ¿no?, que decía que cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando, entonces sabes algo de lo que estás hablando, ¿no? Es decir, tenemos que medir realmente lo que ocurre en las imágenes si queremos hablar con propiedad de los hallazgos y de las enfermedades que subyacen a las mismas. ¿Cómo medimos en las imágenes? Medimos gracias a los biomarcadores de imagen. Un biomarcador de imagen es una medida que obtenemos objetivamente a partir de las imágenes médicas de un paciente después de aplicar técnicas de modelado computacional o técnicas de inteligencia artificial, como ahora veremos, ¿no?
Y al final es lo que nos permite medir, y si medimos, conoceremos, porque medir, como ya hemos aprendido antes, es conocer. Para poder extraer biomarcadores de imagen con propiedad, ya hace tiempo en nuestro grupo propusimos un modelo. Un modelo porque nos enfrentábamos en ocasiones a tecnologías que se habían desarrollado y que estábamos en busca de problemas clínicos, ¿no? Y pensamos que lo ideal es desarrollar los biomarcadores de imagen y desarrollar las tecnologías desde los problemas clínicos. Por eso, lo importante para nosotros es definir muy de forma inicial la idea clínica, cuál es la necesidad que vamos a cubrir, ¿no? Y a partir de aquí ya desarrollaremos toda una serie de metodologías de adquisición, de procesamiento, de análisis, que son las que nos ayudarán a extraer esos biomarcadores de imagen, ¿no? Al final, la filosofía es pasar de tener una idea a tener valor, ¿no? Y bueno, realmente esta metodología que diseñamos fue adoptada por la Sociedad Europea de Radiología como la metodología a seguir para definir esa extracción cuantitativa de las imágenes, ¿no? A día de hoy parece que la inteligencia artificial sea un fin o que sea el objetivo último de las empresas y de todo lo que hacemos, pero realmente nosotros, desde luego en el grupo de investigación y en Kibim, la inteligencia artificial no es un fin, sino es la herramienta con la que podemos extraer mejor y más rápido estos biomarcadores de imagen, ¿no? Y sobre todo en las fases del procesamiento y del análisis. Estas metodologías de biomarcadores pues las hemos ido plasmando a lo largo de los años. Hemos trabajado, por ejemplo, en lo que es la publicación de la primera obra de biomarcadores de imagen y también hemos estado en lo que es el inicio de las principales alianzas. Actualmente estamos dentro de la Quantitative Imaging Biomarkers Alliance y sobre todo de la European Imaging Biomarkers Alliance, ¿no? Algo de lo que estamos también muy orgullosos es de haber estado en los inicios del Instituto Europeo de Imagen Biomédica, que fue el germen, ¿no?, de ese proyecto posterior del ERIC de Eurobioimaging que todos conocemos ahora, ¿no? Y finalmente, pues también anclamos esos métodos de análisis de biomarcadores de imagen pues, con las relaciones con los grupos del MIT. Hemos desarrollado biomarcadores de imagen en 5 pilares principales en el ámbito de la oncología, sobre todo tumores sólidos, hematología, con los cálculos de la difusión celular, cálculos de los modelos farmacocinéticos que nos permiten realizar una biopsia virtual de los tumores. También en el ámbito de la neuro, sobre todo análisis estructural y análisis funcional. En el ámbito del músculo esquelético, para poder estudiar biomarcadores pronósticos de osteoporosis y de riesgo de fractura, así como de artrosis. Y finalmente en hígado y pulmón. En hígado para estudiar las enfermedades difusas hepáticas y poder hacer una biopsia virtual del hígado, extraer la grasa, el hierro y la fibrosis. Y finalmente en el pulmón para poder estudiar de forma muy objetiva la EPOC, ¿no? Todos estos desarrollos, todos estos algoritmos los hemos integrado finalmente en una plataforma informática. Esta plataforma es la plataforma Precision, que básicamente es una herramienta que hemos desarrollado en tecnología web basada en cliente-servidor y que hemos alojado además en la nube. El foco, el objetivo de esta plataforma es específicamente convertir los hospitales en hospitales cuantitativos en relación a la imagen médica. También apoyar a los ensayos y proyectos de I+D utilizando estas tecnologías. Integrar esta plataforma en los biobancos de imagen, porque permite de una forma controlada y conforme a las leyes de protección de datos cumplir con toda la normativa y los procesos automatizados. Y también en el ámbito formativo, porque permite compartir casos entre radiólogos de una forma muy fácil. Algo que tenemos muy en común en estos grupos de aquí es que tanto en los hospitales como en los ensayos, en los proyectos, en los biobancos y en la formación hay algo que es transversal, ¿no?, que para nosotros es el paciente. El paciente, desde luego, es el elemento que debe estar en el centro y hay que considerar cómo protegemos esos datos del paciente, ¿no? Esta es la parte quizá de las más críticas a la hora de desarrollar una plataforma de este tipo. Y para ello hay que tener en cuenta que tenemos que cumplir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que se va a implantar ese 25 de mayo, con la ISO 13485, que es el certificado para dispositivos médicos, y con la FDA 21 CFR parte 11. Entonces, para poder desarrollar biobancos, lamentablemente todas las plataformas que conocíamos como RedCap, XNAT, van a pasar a tener un riesgo a partir sobre todo de la implantación de la nueva normativa.
Las tecnologías en las que lo hemos desarrollado es tanto en local, poder instalarlo en un hospital y que las imágenes no salgan de la red, y también en la nube, para poder ofrecer servicio a aquellos centros e investigadores que estén distribuidos a lo largo de todo el mundo. Esta es la arquitectura que hemos implementado. Es una arquitectura que se centra en principalmente tener los típicos servidores para alojar lo que es la aplicación web, base de datos. Lo tenemos almacenado en Azure porque era el proveedor que nos daba las máximas garantías en cuanto a protección de datos. Y también lo tenemos implementado en una forma de Docker. Hemos dockerizado todos los métodos de análisis. Actualmente tenemos un gestor de tareas que es Slurm, y esto nos permite un escalado muy alto cuando integramos nuevos métodos de análisis, ¿no? Esta plataforma, como veis, no es más que una solución transversal a la que le podemos ir añadiendo módulos de análisis dockerizados o en contenedores, ¿no? Además, para poder preservar esa privacidad, lo que hemos desarrollado es un conector, un Medical Imaging Universal Connector, que garantiza que a la nube únicamente llegan datos disociados, es decir, datos que ya no contienen la información del paciente que está en las cabeceras de la imagen médica, ¿no? Este sería el lado local y este sería el lado cloud, y esta instalación se realiza en cualquier máquina del hospital, no requiere unas prestaciones muy altas. Aquí tenía un vídeo que quería... A ver si lo puedes poner. Espera, que voy para atrás. Aquí. Es un vídeo para que se vea una demo muy rápida de la plataforma. Esta es una aplicación web, básicamente, que podemos acceder desde cualquier navegador. Tenemos la interfaz de estudios. Se ve un poco mal por la resolución del proyector, pero básicamente podemos navegar por las series, podemos visualizar, ¿no? En este tema concreto es blanco, podemos navegar por las cabeceras de ICOM. Esto se ha hecho para ver efectivamente la disociación de los datos, ¿no? Con los tags de identificación del paciente, lanzamiento automático de ciertos procesos como volumetrías cerebrales. Tenemos un módulo de generación de informe cuantitativo estructurado, de forma que este informe ya se puede integrar por HL7, se podría enviar al PACS, tanto como DICOM estructurado como información objetiva, ¿no? El visor contiene también un clasificador de rayos X basado en Deep Learning, donde automáticamente detectamos los hallazgos. Esto es una detección de cardiomegalia, una detección de edema pulmonar, para proporcionar una prelectura a los radiólogos. La segmentación hepática también está desarrollada por inteligencia artificial a partir de varios casos de resonancia magnética utilizados para entrenamiento. Como sabemos, la inteligencia artificial no es perfecta. A día de hoy hay que corregir de forma manual, y estos estudios se incorporan para los futuros entrenamientos de los algoritmos. Y también, al final se pueden obtener los mapas de cálculo del hierro y grasa, ¿no? Por ejemplo. Otro de los módulos es la comparativa con valores de normalidad, como podemos ver en este caso, para evaluar la estatosis por diferentes grados o el hierro como se estaba proporcionando en la biopsia. Y el siguiente paso es la segmentación automática de otras estructuras relacionadas con el cáncer, como puede ser la próstata, ¿no? Para el estudio de la próstata, este es el visor web que hemos implementado, que es también completamente web, es Zero Footprint, y básicamente permite automatizar el proceso de analizar la próstata completamente, ¿no? Estos son los diferentes plugins que hemos desarrollado e implementado dentro de la plataforma. Y una parte muy interesante, sobre todo orientada a biobancos, es que estamos desarrollando aquí un módulo radiómico que permite evaluar todos los resultados cuantitativos. Es decir, a día de hoy en los hospitales no tenemos ningún sistema de información, ni el PACS ni el RIS, ni la historia clínica electrónica, que nos permita evaluar cuantitativamente los datos resultantes del análisis de biomarcadores de imagen, ¿no? Gracias a esta visualización podemos, por ejemplo, hacer representaciones que deberían visualizarse, pero podemos ver, por ejemplo, la cantidad de lesiones con la edad, ¿no? Por ejemplo, para poder extraer valores de normalidad a partir de toda la minería de datos que hemos realizado a la imagen médica, ¿no?
Bueno, a día de hoy hemos integrado pues, con mucho éxito la plataforma ya en muchas iniciativas. Por ejemplo, estamos utilizándola en el Biobanco de Imágenes italiano, que lo coordina la Universidad de Pisa. También en el Biobanco del COST, del proyecto Parénquima, es una iniciativa COST que agrupa a 24 países y están volcando datos de resonancia magnética renal, porque es un estudio de patología crónica en riñón. Y también, sobre todo, pues, en ensayos clínicos con industria farmacéutica y en hospitales, ¿no?, para compartir esos casos y analizarlos de forma segura. Obviamente, tenemos que agradecer también a toda la gente que hay detrás de este proyecto, que es el Grupo de Investigación Biomédica en Imagen del Hospital La Fe, a todos los miembros de Kibim y al Advisory Board también que tenemos, ¿no? Y, bueno, aquellos que estéis interesados pues, en conocernos, estaré encantado de que nos reunamos o de recibiros en cualquiera de nuestras ubicaciones. Y, bueno, finalmente, retomando la reflexión del ojo humano, ¿no? Nosotros pensamos que quizá hay que aplicar toda esta tecnología no para sustituir a ningún clínico, sino para mejorar el ojo humano, para añadir una capa de visualización avanzada y finalmente pues ser cuantitativos, ¿no? Así que, bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla a cargo de Aurelia Bustos. Aurelia es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, especializándose en la rama de oncología en el Hospital General de Elche. Más tarde se graduó en Informática por la Universidad Oberta de Cataluña, obteniendo el segundo premio nacional por el Ministerio de Educación. Ha venido realizando diferentes cursos de especialización, entre los que destacan la formación avanzada en Machine Learning con Google. Ha trabajado como oncóloga médica en Clínica Vista Hermosa y en Hospital San Juan de Alicante, participando en diversos proyectos de investigación e impartiendo conferencias. Actualmente es directora médica en Clinical Company, compañía internacional de investigación científica. Es cofundadora y directora de MedBravo, red de referencia en ensayos clínicos de cáncer. Y comentar que MedBravo quedó finalista top 5 sobre más de 300 startups en el Future Internet Challenge eHealth, financiado por el 7º programa marco de la Unión Europea en proyectos prometedores en eHealth. Precisamente de MedBravo y de su último proyecto de investigación sobre predicción de patologías torácicas en radiografías de tórax, sobre lo que nos va a dar su charla. Adelante, Aurelia. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor. Y, en primer lugar, quería agradecer especialmente a José María Salinas y a Miriam por la iniciativa que desde hace años han puesto en marcha con el Banco de Imagen Médica y que está haciendo posible el que salgan proyectos de investigación con la inmensa cantidad de datos que hay en los hospitales y que se ponen a servicio de la comunidad científica. Yo quiero pues, un aplauso para ellos. La charla voy a darla simplemente dos pinceladas, dos partes. Por un lado, presentar lo que es MedBravo, la trayectoria y el motivo por qué lo fundamos. MedBravo es una plataforma para hacer derivaciones de pacientes con patologías de cáncer a ensayos clínicos. No hace falta, disculpar porque esto se ha dado, a ver, para ir para atrás. Pues sí, pues te lo agradezco. Todo empezó pues por la necesidad que vivimos todos los clínicos día a día en los hospitales, y es que los tratamientos estándares no proporcionan las soluciones que se necesitan en muchos de los casos. Hay agotamiento de tratamiento estándar, pacientes con los que todavía tienen un buen estado general y para los que se debería de poder disponer de fármacos más activos, ¿no? De ahí la necesidad de hacer ensayos clínicos, la necesidad de estudiar de manera rigurosa y formal aplicando el método científico
para saber la eficacia y la seguridad de los fármacos. Es un proceso costoso, tanto en tiempo como en dinero, y muy necesario. Hoy en día, más de 1.300.000 personas mueren en Europa cada año. Eso es una realidad muy dura. Siguiente. ¿Y qué obtenemos con la investigación? Pues para que nos hagamos una idea en números, en España simplemente los resultados que obtiene la investigación en cáncer con los ensayos clínicos evita 56 muertes al día, que es como si pudiéramos ponernos la capa de superhéroe y decir, vamos a evitar esta tragedia. Bueno, ¿y qué pasa? Sin embargo, menos del 5% de los pacientes participan en el ensayo. En este grupo de 20 personas, solamente este paciente acabará siendo reclutado. Existen 3 motivos principales y uno de ellos es el desconocimiento, principalmente de los pacientes, que muchos de ellos piensan que son conejillos de Indias. También desconocimiento en nuestro sector, porque no siempre sabemos los ensayos ofertados en los hospitales que están cerca. Y eso es algo, es naturaleza cambiante de los estudios. Se abren, se cierran, sabes que están haciendo algo, pero no tienes una idea exacta de los criterios de inclusión, exclusión, y es quizás un hospital que está a 7 kilómetros del tuyo. Y bueno, pues el problema también principal es los propios criterios de elegibilidad, que son muy restrictivos, y aparte la compartimentalización del cáncer, que cada vez pues, son grupos más pequeños, basados en un perfil molecular, y es como buscar, pues nada, en un pajar buscar es difícil. Entonces, MedBravo lo que quería era solucionar el problema a la información. Entonces, lo primero que hice en este caso fui yo, lancé una plataforma online en la cual se indexaban los estudios, los ensayos clínicos. De manera diaria se actualizaba esa plataforma con todos los protocolos de ensayo que se publicaban en los repositorios públicos, se clasificaban por enfermedades, se clasificaban por geografía y hacíamos páginas indexadas por entonces, tú podías hacer una búsqueda pues, por el tipo de tumor, la ciudad, y entonces te salía el ensayo que pudiera estar más cerca de tu lugar de residencia. Entonces, lo que observamos en este caso es que había muchísimo interés por parte de los pacientes. Recibíamos muchas solicitudes de pacientes, pero tenía un problema, y era que la información que nos facilitaba no tenía la suficiente calidad técnica, en el sentido de que nosotros pudiéramos proporcionarles el servicio de buscar un estudio, porque a lo mejor nombraban el tumor, si tenían una metástasis en el pulmón, como un cáncer de pulmón, y luego resulta que el primario era un cáncer de riñón, por ejemplo. Entonces, de ahí el siguiente paso fue, por favor, llevarlo más allá, intentar financiar el proyecto. Es lo que ha comentado José María. Conseguimos ser financiados por la Comisión Europea para poder llevarla a cabo e hicimos la mejora de involucrar al oncólogo. Es decir, ahí faltaba que el paciente pudiera ir de la mano del oncólogo, que le guiara y le dijera cuál era el mejor momento para participar y que fuera él el que proporcionara esta información médica. Así construimos una red en la cual hicimos el primer piloto, un Living Lab en Murcia, y después fuimos añadiendo más hospitales del ámbito nacional. También hicimos una prueba en Norteamérica, gracias al programa Eisenhower Fellowship, y aún así la tasa de reclutamiento de macheo de pacientes a ensayos seguía siendo insuficiente. Existe también una necesidad de entender la biología molecular del cáncer. Entonces, en este sentido, hemos hecho también un piloto en el cual se proporcionaba una plataforma de análisis de 360 mutaciones, en el cual, según las mutaciones las alteraciones moleculares detectadas, se podía machear con ensayos clínicos de precisión. Ahora, bueno, lo que hicimos fueron aplicaciones tanto para móviles como para ordenadores y bueno, pues eso es una de las pantallas que podéis ver. Sí. Entonces, bueno, ahora os voy a comentar, en MedBravo también hacemos investigación y en este caso lo que queremos es extraer el conocimiento que existe en todos los protocolos de ensayos clínicos que hay almacenados en los repositorios.
Para ello, hemos descargado todos los ensayos hechos en los últimos 18 años y hemos aplicado técnicas de inteligencia artificial y procesado de lenguaje natural para poder extraer ese conocimiento y analizar los criterios de elegibilidad y hacer un modelo computacional. Esta es la arquitectura. Nosotros descargamos todos los ensayos clínicos. Lo primero es hacer un labeling del dataset, es decir, en este caso queríamos, el objetivo final es a partir de pequeñas sentencias saber si era elegible o no elegible en los ensayos clínicos. Como sabéis, los criterios de elegibilidad son muy restrictivos y la revisión manual de uno por uno es muy laboriosa, con lo cual un sistema automático que te permita clasificar o rastrear en los historiales clínicos los posibles candidatos a ensayos favorecería la identificación de pacientes. Entonces, esta plataforma lo que hace es analiza todo el corpus de datos, de ensayos clínicos, extrae bigramas, y luego hace aumentación de datos, añadiendo el tipo de tumor, añadiendo también los tratamientos con los que se están investigando los ensayos y, por fin, se hace el labeleado del ground truth en elegible versus no elegible. Luego hacemos una representación vectorial entrenamos un word embedding, que es para poder representar con vectores las palabras, y eso es el input a un modelo que hemos estudiado diferentes arquitecturas, un clasificador convolucional de una dimensión y también con fast text. Entonces, a nivel de predicciones obtenemos lo siguiente. Por ahora está en inglés, pones frases cortas en la cual escribes con lenguaje natural. Por ejemplo, pertuzumab, que es un fármaco oncológico para tratar pacientes con cáncer de mama triple negativo, pues sería un criterio de exclusión. Por ejemplo, AGC20 para tratar un glioma que tiene mutaciones ADH y DHG1 mutaciones. Entonces, sería un criterio de inclusión. Es decir, es un modelo que ha aprendido los criterios de elegibilidad que hay en todo el corpus de ensayos clínicos realizados. Por favor, siguiente. Lo más complicado hoy en día es conseguir tener un dataset, ¿no? Y el dataset, en este caso, lo hicimos tal cual hemos comentado, con cada uno de los criterios de inclusión, haciendo un preprocesado y asignándole el label de si es un criterio de exclusión o de inclusión. Siguiente. Luego aquí vemos una representación en el espacio vectorial de los términos y vemos cómo asombrosamente parece que el modelo aprende las relaciones semánticas de similitud de los conceptos de los términos médicos. Para ello, primero, hay que hacer una reducción de dimensionalidad para poder verlo en 3 dimensiones, en 2 dimensiones. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, hemos cogido para hacer una query sobre el keyword ultrasound, que es ecografía, y vemos que ha agrupado todos los términos cercanos son de imagen médica y de pruebas diagnósticas. Comentaros que en este dataset existe un tamaño de vocabulario de 50.000 palabras. Y aquí, con el TSNE, que es otra técnica de reducción de dimensionalidad, vemos que el modelo aprende como una estructura semántica de los conceptos, desde órganos, tratamientos, síntomas, y aparte es capaz de hacer clústeres, agregar por clústeres que tienen sentido, no sé si se ven bien, pero bueno, por ejemplo, abuso de alcohol, abuso de sustancias, dependencia, alcoholismo, es un clúster. Hay otro clúster que son enfermedades respiratorias, asma, enfisema, bronquiectasias. Luego, pues aquí también están hay muchísimos clústeres, puedes acotar el número de clústeres, pero tienen significado semántico. Siguiente, por favor. Aparte, podemos hacer analogías con las palabras y podemos hacer preguntas como, por ejemplo, tamoxifeno, que es uno de los fármacos más utilizados para cáncer de mama. Aparte de saber cuáles son los fármacos más relacionados con el tamoxifeno, que son todas las hormonoterapias, como vemos en esta lista, con las distancias,
podemos preguntar, ¿cuál es el fármaco análogo para cáncer de próstata comparado con el tamoxifeno para el cáncer de mama? Pues eso se puede hacer con una simple operación de multiplicación de cosenos, de vectores, y realmente si a tamoxifeno le quitamos cáncer de mama y le ponemos cáncer de próstata, asombrosamente nos da la lista de fármacos de hormonoterapia para cáncer de próstata. Siguiente. La topología de la red convolucional es bastante estándar, aquí no hay nada especial. Pero bueno, el input, como siempre, tenemos que meter vectores, tenemos que hacer representaciones de palabras y luego son 3 layers de convolucionales con max pool hasta la capa densa final, que es la que hace el softmax y ya la clasificación. Siguiente, por favor. Hicimos varias pruebas, una de ellas con FastText, que es un clasificador bastante rápido y, sin embargo, no tiene la profundidad suficiente como las clásicas arquitecturas de Deep Learning, que tienen muchas capas y en cada capa pueden aprender un concepto o varios conceptos abstractos. Y vemos realmente, es un experimento bonito en el cual vamos aumentando el tamaño muestral desde 10 elevado a 3, el número de sentencias que metías en el modelo, vamos aumentando el tamaño muestral hasta 1 millón y vemos cómo la predicción en el training va bajando, con lo cual es bueno porque el training, cuando está muy alto, al principio significa que está haciendo un overfitting, es decir, el modelo se ajusta demasiado a tus datos y lo que cuenta realmente es cuando tú haces las predicciones sobre datos que no ha visto el modelo, que es la raya verde. Y vemos cómo, aumentando los datos, va aumentando esa predicción. Pero, sin embargo, se queda acotado a un nivel en el que ya no puede aprender más. Sin embargo, para la topología del CNN, lo que sí que vemos aquí es que eso sigue aumentando y conseguimos un score F1 de 0,91, que está bastante bien, clasificando criterios sentencias que definen los pacientes con los tipos de tumor, perfil biológico, criterios clínicos, en elegible o no elegible, y aquí alcanza hasta 0,91. Siguiente. Ahora voy a introducir el proyecto de tesis, que es el que estoy trabajando junto con la Universidad de Alicante y el Departamento de Lenguajes y Sistemas. Y, como he comentado antes, gracias a José María Salinas y Miriam, ¿no? Pues que tenemos disponible este repositorio de imágenes de rayos. Siguiente, por favor. En medicina tenemos un problema con las placas de toras, pues porque no todas las placas de toras están informadas, más bien una minoría solo. Se pide muchísimo y se necesita un entrenamiento de años para poder tener un diagnóstico fino de lo que hay. Entonces, un sistema de ayuda que te permita ver dónde están localizadas las patologías puede ser de ayuda, incluso que te pueda, aparte, orientar qué tipo de patología hay en la placa de toras o incluso, más allá, aunque yo todavía esto está muy maduro, que te genere el propio informe. Eso es posible con la inteligencia artificial. Entonces, lo que hemos hecho aquí ha sido, primero, tiene tres partes diferenciadas el proyecto. Primero, que construir el dataset. El dataset, tú tienes las imágenes en DICOM y es necesario primero hacer un preprocesado de esas imágenes, excluyendo imágenes que son ruidosas, que no son válidas, normalización del rango dinámico, también diferenciar cuáles son las placas laterales de las frontales, porque eso no las puedes meter directamente en el mismo modelo. Y bueno, también, luego lo explicaré un poquito más en detalle. Y una cosa muy importante es que este dataset que nos ha proporcionado el Banco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana, que tiene por un lado la imagen y por otro lado tiene los informes. Pero los informes están en lenguaje natural, volvemos a lo mismo, no están estructurados y es necesario
hacer un ground truth. Un ground truth es decir, el label, para poder emplear los modelos. Entonces, es algo que es parte de este trabajo. Luego comentaré cuáles son las estadísticas descriptivas y algunas pruebas que hemos hecho en segmentación y las próximas tareas de clasificación en patologías y de generación de informes de manera automática. Todo el código de este proyecto es público, está en el repositorio del GitHub, en AuriML, y creo que pudiera ser de utilidad en el futuro, porque conforme se van añadiendo placas, estas placas las puedes seguir preprocesando, seguir clasificando y seguir teniendo todo parametrizado. Siguiente. Por supuesto, las placas están anonimizadas y es imposible identificar el paciente. Para el preprocesado de las placas de tórax, de los reports, de los informes, lo primero, pues hay que convertir el texto a lowercase, hay que quitar los acentos, hay que aplicar ciertas expresiones regulares para extraer, porque los informes están mezclados lo que son los juicios diagnósticos con los hallazgos. Es decir, a lo mejor para una placa que una escoliosis no es un diagnóstico, lo pone como una descripción y muchas veces omiten diagnósticos que son obvios, ¿no? Entonces, o incluso tenemos muchos casos en los que las razones de la prescripción, por ejemplo, el motivo por el que está incluido también en el report, y esto está hecho de manera inconsistente. Es decir, no te puedes esperar que todos sean igual, que eso facilitaría mucho el preprocesado. Y luego, pues también hay mezclas de placas de diferentes tipos, de placas abdominales, reportes de placas abdominales con las de placas de tórax. En fin, entonces todo eso se ha hecho un preprocesado y se ha aplicado pues, librerías de lenguaje natural, en este caso el NLTK, que lo que hace es buscar la raíz de cada vocablo para intentar homogeneizar los términos. Al final, el vocabulario lo tenemos aquí, las palabras más frecuentes son estas. En bigramas nos podemos hacer una idea de que tenemos datos poco balanceados, que luego lo hemos medido, pero muchas de ellas son placas que no tienen ninguna alteración, que son pedidas por los preoperatorios y estas hay muchas. Vemos que hay otras como derrame pleural, sin cambio, y tienen cierta preponderancia. Siguiente. Vale. Luego tenemos de las placas, en total hay informes, hay 105.000, frases en total hay 500.000, el tamaño del vocabulario de palabras diferentes son 9.600 después de quitar los stock words y bueno, y comentar que los casos son muy complejos porque, por ejemplo, un marcapasos como este que aparece aquí no aparece en el informe. Es lógico, porque el médico que lo pide ya sabe, no espera que le pongan el marcapasos en el informe, lo está pidiendo por otro motivo. Entonces pone motivo de consulta EPOC, impresión diagnóstica sin cambios relevantes respecto al estudio previo con el que se comparaba. Entonces, vete a saber el estudio previo, qué cambios había. Es decir, o sea, es importante ver todos estos casos. Siguiente, por favor. Es un vocabulario, de todas maneras, muy homogéneo. Aquí también hemos hecho word embedding, hemos utilizado FastText porque es capaz de ver similitudes y analizar palabras que no ha visto nunca en el training set. Siguiente, por favor. Luego, la siguiente tarea es hacer un automatic labeling. El NIH ha puesto a disposición de la comunidad científica una base de datos de 120.000 placas frontales. En este sentido, resaltar la importancia de este dataset que tenemos aquí, porque es el primero que está en castellano. Y además los números van aumentando. Tenemos ahora en torno de 39.000 imágenes, pero subiremos probablemente a 70.000. Y da para hacer muchos proyectos de investigación. Vamos a etiquetar cada una de las frases de los reports. Es una tarea de multilabel, de clasificación multilabel, porque un informe puede tener muchos labels, que son descripciones, que hemos identificado estas 18. Infiltrados intersticiales, infiltrados alveolares, edema agudo de pulmón, masa, nódulo, pim, pam, pim. Y gracias a
utilizar herramientas de inteligencia artificial como el Para2Vec, o hay otras técnicas también, se puede acercar, se puede hacer un labeling automático que luego requerirá de manera supervisada una validación. Siguiente, por favor. Luego del preprocesado de imagen, comentar que hemos tenido que descartar 2.200. Esto es normal, todos los datasets gigantes son muy heterogéneos, hay mucho ruido, es importante tenerlos limpios. Y vamos a publicar el dataset en el sentido de cómo se ha hecho, qué herramientas hay para preprocesarlo y obtener un dataset limpio. Luego, por otro lado, pues hay que hacer un resize, tener en cuenta los parámetros de rango dinámico que están en el DICOM, normalizarlo. Hay muchas placas, como esta que veis aquí arriba, que es pediátrica, en la que existen como está encuadrada. Entonces, hay cosas que tienes que primero tratarlas para que no generen problemas en los modelos. Luego también hay que separar las que son frontales de las laterales y hay que hacer aumentación de datos con rotaciones, zoom in and zoom out. Siguiente. Esto es interesante, esta placa, porque fijaos por dónde. Aquí la población de estudio, vemos que hay gente desde el rango es de 0 a 104 años, y vemos que a partir de los 40 se dispara, es típico, ¿no? Bajón de los 40, hay más placas que se hacen, ¿no? Y luego vemos que el uso de las placas es mayor en las mujeres, en rojo, hasta los 70, y luego de 70 a 80 hay más placas realizadas en hombre. Habrá que estudiar por qué, pero tiene sentido, tiene sentido. Luego aquí vemos los años, hay gente que nació desde el 1910 hasta el 2017, y luego hay más placas en mujeres, hay 20.000 en mujeres, 20 y pico mil, y 17.000 o por ahí, 27, menos, es que no veo los números bien. Y luego vemos que la media de imágenes por paciente es 1,6, porque siempre se suele hacer, casi siempre se suele hacer la frontal junto con la lateral. Siguiente. Luego también me llamó la atención cuando ploteé por meses cuándo se hacen las placas, porque resulta que los meses de marzo y octubre despuntan y, sin embargo, los de vacaciones como agosto y menos. También es verdad que debe de ser porque se programan hipótesis, más radiografías en estas, más intervenciones son preoperatorios, me figuro, y en verano pues menos. Luego estos son los años de captura de la pantalla, de la placa. Por ahora tenemos los que corresponden sobre todo desde 2014 al 2017 y nos falta este otro bloque que por eso tenemos ahora la mitad de la base de datos. Siguiente. Luego también me llamó la atención el tema de la exposición de radiación, cómo se ha ido haciendo más homogénea, menos variabilidad y bajando la media, ¿no? Con lo largo de los años. Existen diferencias respecto a las placas frontales y las laterales, bastantes, respecto a la radiación en miliamperios segundo. Siguiente. Y aquí una de las tareas arduas fue hacer la separación de frontales en lateral, pero realmente luego no fue tan complejo porque nos quedaba sin clasificar, porque en el DICOM no estaba de manera consistentemente explícito, si era frontal y a veces había errores. Entonces, los que no se conoce, hemos aplicado un modelo entrenado en el ResNet 50, preentrenado con ImageNet, y hemos conseguido clasificar todas. O sea que ahora están todas bien etiquetadas respecto a la posición. Siguiente. Aquí es nada para comentaros cuál es la imagen media de una placa de tórax y cuál es la de desviación estándar de una imagen cogida de una muestra random de 100 pacientes y en el cual en la desviación estándar las zonas blancas son las zonas sometidas a mayor variabilidad y es ahí donde es necesario que los modelos entrenados tengan mayor discriminación. Por eso todo lo que son límites que por ejemplo, de órganos como el corazón, los pulmones, tienen mucha variabilidad. Siguiente. Por eso nuestra siguiente tarea que hemos hecho ha sido la segmentación de los órganos. Hemos implementado, hecho varias pruebas, una con UNED, que es la típica y funciona muy bien,
y conseguimos un índice de dice y intersección over union bastante alto. Siguiente. Y luego, en un paso más allá, he intentado implementar un paper de un chino, pero realmente es una GAN, que es una Generative Adversarial Network, en el cual la implementación del generador ha sido muy buena, en el sentido de que la segmentación era bastante precisa. Sin embargo, el hacerla como una GAN no ha mejorado. Todavía tenemos que trabajar un poquito más. Siguiente. Lo más importante es que hemos conseguido hacer también multimask, es decir, segmentación de múltiples órganos, corazón, pulmón, clavículas. Y eso es un input importante que vamos a asociar como multi-input a los modelos que entrenemos para hacer la siguiente clasificación, o sea, la siguiente tarea, que es la predicción de patologías torácicas, en el cual tenemos ya clara la arquitectura que vamos a utilizar y en el que nos interesa muchísimo extraer los mapas de activaciones. ¿Por qué? Porque cada mapa de activación asociado a cada patología nos va a decir espacialmente dónde hay que fijarse y dónde se encuentra la patología en concreto. En un paso más es la generación automática de informes y, bueno, pues simplemente muchísimas gracias por la atención y creo que me he excedido en el tiempo, pero bueno. Muchas gracias, Aurelia. ¿Esto deja de funcionar? A ver, ahora. Bueno, muchas gracias, Aurelia. Y nada, vamos a continuar ya para terminar la mesa TED. Vamos a dar paso a María de la Iglesia. María de la Iglesia es ingeniera informática por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora por el Departamento de Física Aplicada de la UPV. Es funcionaria de carrera de la Casa de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública y es la representante científica por España en la Junta Interina de Eurobioimaging y está involucrada en la Red de Mapeo Cerebral de América Latina. Lidera la dirección científico-técnica del Banco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana, junto a Luis Martí Bonmatí, y es responsable del Laboratorio de Imagen Biomédica dentro del programa de deterioro neurológico en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Ha sido Premio Europeo Pro Academia Prize, que se otorga a los líderes científicos de grupos ejemplares en ciencia y vida académica. Su investigación se enfoca principalmente en dos líneas. La primera relacionada con el estudio de la conectividad cerebral, en particular el estudio de la conectividad funcional en el campo de los trastornos psiquiátricos, y la segunda relacionada con la creación y puesta en marcha de bancos de imágenes médicas poblacionales para la investigación. Miembro del grupo de investigación G23 del CiberSAM, GIBI23 del CiberBBN y colabora con varios grupos del CiberER. Ha realizado varias estancias postdoctorales en las que destaca el Max Planck Institute de Ciencias Cognitivas y Cerebrales en Leipzig, la Harvard Medical School en Boston y el laboratorio Benson Allen Center en Israel. Actualmente trabaja en el desarrollo de métodos estadísticos, data mining y herramientas bioinformáticas para comprender y analizar la información de banco de imágenes de la Comunidad Valenciana. Y hoy nos va a hablar precisamente de eso, de estos proyectos y sobre todo de Open Science. Adelante, María. Bueno, yo con vuestro permiso me quedo aquí porque me dais miedo, lo primero. Y lo segundo, pues porque mi deterioro cognitivo leve pues empieza a fallar y quiero, bueno, voy a ser un poco cañera con la institución y quiero leerlo para que quede todo claro. No todo lo leeré, pero algunos puntos sí. Bueno, quería hacer unas pequeñas correcciones porque realmente nosotros no desarrollamos plataformas. Sí que estamos utilizando plataformas en abierto, pero lo que pretendemos dar desde el banco de imágenes es justo esto, imágenes o datos para que vosotros, investigadores, podáis hacer ciencia. Y bueno, y eso comenzó un proyecto, como ya sabéis, de largo recorrido, que empezamos ya en su tiempo con la génesis, que fue Miguel Chavarría. Desde aquí mi reconocimiento a él, porque fue el primero que puso en marcha el grupo GTPAX, y a partir de ahí, bueno,
Sucesivamente fueron habiendo diferentes iteraciones de las cuales todos decidimos que era una gran idea, y estoy completamente de acuerdo, de que la centralización y la persistencia de la imagen médica centralizada iba a ser un nodo de conocimientos muy importante. Bueno, empiezo. Lo mío no va a ser presentar plataformas, sino una disertación acerca de la importancia de compartir los datos y trabajar en abierto. Entonces quería empezar con esta frase de Copérnico que nos dice que para saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, pues es muy importante tener cierto conocimiento de las cosas. Fijaos, cuando yo era pequeña, mi madre me llevaba al médico y yo me acuerdo que me maravillaba bastante, sobre todo la visión de aquellas radiografías que mostraban un interior intuido de mí misma. Me acuerdo perfectamente que podía tocar los huesos dentro de mi interior, pero no los podía ver. O esos órganos que latían en mi interior y que luego se veían reflejados prácticamente en unas radiografías que eran un compendio de colores o gamas de grises, un pantone de gris, y que iba desde el negro absoluto hasta el blanco. Bueno, pues eso a mí me fascinó siempre desde muy pequeña. ¿Es al revés? Sí. Bueno, pues dicho lo cual, ¿se ha puesto en marcha? Sí, sí que se ha puesto en marcha. Dicho lo cual, hoy somos capaces de ver con un detalle extraordinario todas nuestras estructuras gracias a las nuevas tecnologías de imagen médica. La imagen médica, hoy por hoy, nos ayuda a realizar una disección visual muy precisa de la composición interna y la distribución de nuestros órganos. Todo este entramado que estáis viendo es tan singular, nos hace llevar a una aproximación visual del conocimiento que responde fundamentalmente al principio básico de ver es conocer. Las técnicas de imagen médica, como os estoy mostrando aquí, no paran de progresar en la capacidad no solo de mostrar los aspectos estructurales, sino también de marcar comportamientos o características fisiológicas tan útiles y sutiles y esenciales, por otro lado, para un correcto diagnóstico y para la preparación con detalle milimétrico de intervenciones quirúrgicas de alta precisión. Con todo esto, apenas nos encontramos al principio de un largo camino que ha de llevarnos casi ineludiblemente a un futuro no lejano en el que seremos capaces de reproducir in silico una versión anatómica y fisiológica de nosotros mismos. Y esto va a ser muy importante. Va a haber un antes y un después. Bueno, a todo esto, cuando podamos simular toda nuestra posible evolución, unas respuestas a nuestros propios estímulos, o incluso podremos simular tratamientos en caso de enfermedad y además vamos a poder prever la evolución de nuestro envejecimiento. Vale. Bueno, había una presentación muy chula, lo que pasa es que no se ha podido ver, ya os la pasaré, porque como todo lo dejo en abierto, la vais a poder tener. Bueno, todo esto que he comentado me viene muy al pelo porque quiero, de alguna forma, convenceros de lo importante que es la Open Science. Y básicamente, todo esto que he comentado relativo con la Open Science, en realidad debería ser un pleonasmo. Pero yo ya sé que vosotros sabéis lo que es el pleonasmo, pero lo explico por si acaso. Consiste básicamente en añadir enfáticamente a una frase una serie de términos o palabras que mejoran o ayudan a su comprensión. Y esto es lo que pasa con la ciencia en abierto, porque la ciencia, por definición, es abierta. Entonces, ¿por qué entonces tenemos que hacer tanto hincapié en decir que la ciencia es abierta? Pues básicamente porque hoy por hoy, en realidad, y por desgracia, la ciencia abierta se ha convertido más en un oxímoron que en un pleonasmo. ¿Y qué es un oxímoron? Que ya sé que lo sabéis. Pues prácticamente es dos términos completamente contradictorios para también poder enfatizar un concepto, como por ejemplo silencio atronador o como por ejemplo oscuridad deslumbrante
O como, por ejemplo, ciencia bien financiada. Pues no. Bueno, con esto el Open Science puede pasar algo parecido. Vivimos en un momento de gran contradicción en el que compartir la actividad investigadora, distribuir los datos y hacer accesibles los resultados a todos es algo contraproducente para la persona que investiga. Y esto es cierto. Y me pesa mucho decirlo, pero es así. Bien a su pesar, obligada por la ley, o por prever su carrera, o preservar su carrera, o por obedecer a sus jefes, o bien por su propia iniciativa, la vieja deriva de pensar que la información te da el poder. Pero además estamos inmersos en un sistema que es completamente esquizofrénico, donde para asegurar que un artículo científico sea accesible para todos, el investigador, inclusive la institución, tiene que pagar miles de euros. Bueno, pues aquí os he dejado una charla TED que creo que deberíais ponérosla algún día si tenéis un ratito, en donde Camila Carman, que es una de las líderes, bueno, una de las fundadoras de la revista Frontiers, neurocientífica, junto con su marido, explica el negocio de las editoriales al respecto. ¿Sí? ¿Me lo cambias tú? Vale, perfecto. ¿Qué vamos? Vale. Bueno, pues para mí los tres pilares básicos de la Open Science son estos: los datos, el código y los papers o los artículos. Y os muestro aquí tres de las plataformas, hay más, pero bueno, son las fundamentales. Está Kaggle, es donde se hacen competiciones a nivel mundial, donde tanto mi grupo como yo estamos aprendiendo mucho de lo que es la Open Science y de los algoritmos predictivos. El GitHub, que todos ya lo conocéis, donde se incluye el código. Y bueno, una de las revistas que he querido destacar ha sido la de Frontiers. Epa. Bueno, pues todo esto, esta parece que sí que funciona. Si todo lo anterior que os he comentado es cierto, para la mayor parte de las disciplinas en general, lo es aún más para la parte en la que yo trabajo, que es la neuroimagen. Este campo se encuentra básicamente distribuido entre las tecnologías TICs, está en la intersección de las TICs y la intersección de las TIC y la biomedicina. La neurociencia explora en su gran parte el terreno todavía incógnito. Se encuentra muy a mi pesar pues bueno, con recientes avances tecnológicos que están explorando la función cerebral, pero es importante saber que todavía nos queda mucho por trabajar en este campo. Yo quiero destacar de la neurociencia que la neurociencia no puede avanzar si no hay un enfoque completamente de ciencia en abierto. Y sobre todo yo creo que también tenemos que aportar a través del estudio de las neurociencias o de otras áreas de interés dentro de la imagen, dar soluciones a los ciudadanos. Prácticamente es la razón de ser de los que tenemos esa responsabilidad y además la inmensa suerte de trabajar en instituciones o servicios públicos. Y bueno, como ya sabéis, una de las grandes herramientas poderosas para avanzar en estos campos es el Big Data, que no me voy a extender porque ya todo el mundo conocéis. Pero sí que es verdad que sí que tendremos que tener necesidad de explorar todos estos avances que vienen a nivel de deep learning, de inteligencia artificial. No podremos seguir avanzando si no tenemos datos. Y esto es el quid de la cuestión. Sí que es verdad que la Comunidad Europea se ha puesto mucho las pilas en este sentido y ahora los proyectos que están financiados por la propia Comunidad Europea, como ya sabéis vosotros, por lo menos, tienen que, al final, si son financiados por ellos, ser accesibles, ser interoperables y además ser reusables, que son los principios FAIR tan famosos. Y esto me ha venido muy bien porque lo publicasteis los miembros de Avisa hace muy poco. ¿Me escucháis? Sí. En Facebook. Alguno de vosotros lo colgó y me ha venido al pelo para la presentación que estoy haciendo. Resulta que Bruselas quiere compartir los datos sanitarios no personales a escala europea. Bueno, pues que ya que lo habíais puesto los miembros, bueno, el comité organizador o la junta directiva, pues lo he sacado a colación. Y aquí quería presentaros el banco
proyecto ya lo conocéis porque ya os lo ha comentado. Ha sido una iniciativa que partió de un grupo, fundamentalmente de Luis Martí Bonmatí, que siempre ha estado apoyando todo lo que es la transición de la investigación al paciente. También desde el Hospital de San Juan de Alicante, desde la Universidad de Valencia, Universidad Politécnica, desde la propia Consellería. O sea, ha sido un grupo bastante extenso que al final llevó a la creación de una ERIC, que ya conocéis, que siempre os he dado mucho la lata con respecto a ella, que se llama Eurobioimaging. ¿Y cómo hemos empezado? Pues como hemos podido. Pues como os lo que he dicho antes al principio, como nos decía Copérnico, con el conocimiento. Y eso sí que lo teníamos en nuestras propias instituciones y con nuestros propios compañeros. Y bueno, yo además he tenido la inmensa suerte de colaborar mucho, no solo con Luis Martí y su equipo, sino también con el Hospital San Juan de Alicante y sobre todo con José María Salinas, que para mí ha sido un impulso fundamental para que esto se haga realidad. Nosotros tenemos toda la arquitectura de anonimización dentro de arterias y gracias al San Juan de Alicante pues hemos construido allí toda la plataforma. Bueno, estos son algunos ejemplos en los que no voy a adentrarme. Gracias a proyectos europeos y algunos fondos FEDER hemos montado un clúster que le hemos llamado Open Mind, para variar, siempre me gusta hablar en Open. Y bueno, ahora estamos aprendiendo un poco a cómo manejarlo y cómo utilizar todas estas técnicas porque no son fáciles. Yo he tenido que hacer un par de cursos de Big Data, de tecnología Big Data, que es diferente, y os puedo asegurar que el primer curso que hice entré y salí y no tenía ni idea de lo que me habían contado. O sea que cuesta lo suyo hasta que te haces un poco a toda esta nueva nomenclatura y a todo este nuevo ecosistema. Es un clúster Cloudera, Hadoop, perdón. Y bueno, y aquí tenemos un poco toda la infraestructura y las plataformas en abierto que estamos utilizando. Y fundamentalmente pues estamos trabajando ahora en conectar esas piezas. Bueno, también estamos en una fase de transición porque estamos haciendo migraciones al nuevo clúster del Príncipe Felipe. Que ya sabéis, como sabéis, todo eso es un clúster financiado por la Consellería de Sanidad y que está a disposición y uso de todo aquel que quiera hacer investigación en diferentes campos, no solo imagen, sino ómicas, por ejemplo. También ha sido muy importante trabajar el tema de la estandarización o de la parte más importante de interoperabilidad, y para ello nos hemos basado en un estándar mundial que ha sido muy bien aceptado, que se llama el BITS y que fue publicado recientemente por Nature. Y lo único que hemos hecho es adaptar este estándar a un banco de imágenes poblacional como es BIMCV. Prácticamente MIDS, que es el Medical Imaging Data Structure, lo consiste en extender esta estructura a otras partes anatómicas y a otros tipos de modalidades. Vamos a presentar en breve un preprint al respecto a él. Y por otro lado, pues estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo, no es obvio, no es fácil, todo el nuevo ecosistema de Big Data, como puede ser Hadoop, en este caso el Hue, para hacer estadísticas de data mining, básicamente a través de las cabeceras de ICON, porque no tenemos información de historia clínica. Y este es el prototipo que hemos llevado a cabo a través del Hospital San Juan de Alicante, a través de la red Arterias. Tenemos casi todas las piezas desarrolladas, solo faltan algunas conexiones. Y al final lo que pretendemos es presentar los datos de una forma semi-atractiva para permitir filtrar con diferentes funciones y diferentes parámetros. Los más básicos son edad, sexo y en este caso con el proyecto 10K, que básicamente lo que hace es hacer una parcelación de la volumetría del cerebro de la Comunidad Valenciana. Lo hemos desarrollado con las herramientas que hay en abierto en este momento, que es el FreeSurfer, el FSL, y luego a nivel, y siempre apoyando a la Comunidad Valenciana, un software que es muy bueno, que está desarrollado aquí en la Universidad Politécnica y que lo desarrolló José Vicente Manjón, que es el BallBrain. Creemos que los resultados son mucho mejores, de momento vemos que son mucho mejores que los del FreeSurfer. Estos son los estudios que estamos procesando, todavía nos queda mucho tiempo y tenemos que hacer una segunda extracción porque, como ha dicho
Aurelia, pues hay que descartar muchas de las imágenes. Este es un primer estudio ciego y bueno, ya me están cortando, pero bueno, quería presentaros algunos datos que ya estamos abordando a nivel de volumetrías. Y lo que sí que quería llegar aquí es para deciros que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer es completamente diferente a nivel volumétrico. Y aquí queda reflejado con los 5.000 datos que tenemos procesados. Estos datos son importantes porque los pondremos en abierto y muchas empresas o spin-offs podéis descargarlos para tener los valores de normalidad o para poder ajustarlos a vuestras plataformas. Hemos hecho algún estudio no supervisado y ya vemos una cierta clasificación. Podemos ver que hay una clase que lidera a la mujer y eso está bien, o sea, se nos puede ver por la volumetría, se nos puede identificar. Y ya por último, sí que es verdad que quería deciros 4 puntos que estos los tengo que leer porque os voy a las autoridades aquí, voy a meterles un poquito de caña. Y es que os propongo lo siguiente para terminar. El Big Data necesita de una infraestructura robusta, pero también abierta, accesible a todos los investigadores, salvaguardando los derechos fundamentales de las personas concernidas. 2. La robustez de las infraestructuras deben permitir la flexibilidad de los enfoques de acceso. Solo la diversidad de los enfoques nos permite apreciar las facetas de un problema muy complejo. 3. Se precisa agilidad en un mundo tecnológico muy cambiante. La excesiva institucionalización y compromiso con un enfoque determinado puede llevarnos a que éste esté ya desfasado cuando por fin se haya desplegado. Y por último, en definitiva, cualquiera que sea la decisión, esta debe favorecer el libre acceso responsable, la variabilidad de enfoques y la rápida respuesta ante los cambios tecnológicos. Y bueno, por mi parte ya no tengo mucho más que deciros. Lo que no sé es cómo todavía, y a pesar de todo he conseguido llegar aquí a tiempo, y es que iba con mi patinete y todavía no sé cómo he conseguido escurrirme entre tanto coche gigante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian, por tu presentación. Y nada, creo que disponemos de poco tiempo. La organización que me indique que 5 minutillos, venga, que nos hemos pasado, ha sido bastante interesante. Bueno, yo tengo una pregunta general que lanzaros a los tres y creo que viendo el papel que tiene el dato clínico que se genera, ese conocimiento que con todo vuestro trabajo, todas las herramientas que generan al final un conocimiento y ese conocimiento se convierte en valor para el clínico, me gustaría que lanzarais rápidamente, o en pocas palabras, qué tenemos que modificar en nuestras aplicaciones clínicas para mejorar ese primer paso que muchas veces es el más difícil de poder obtener una información buena para empezar a hacer vuestros estudios. Un poco, si queréis, un poco por orden de intervención, si... Bueno, realmente creo que, a ver, hay muchísimos puntos de mejora, obviamente, pero quizá al menos la estrategia de nuestro grupo siempre ha sido más intentar adaptarnos al entorno que intentar modificar el entorno, ¿no? Porque entendemos que hay un alto compromiso y responsabilidad en los responsables de sistemas de información. Obviamente nos gustaría que estuviera el navegador Google Chrome o Firefox en todos los ordenadores que hay en arterias probablemente, pero debido a políticas de protección de datos y demás, entiendo que pues por ejemplo, ¿no? es un caso práctico, el que predomina es Internet Explorer, ¿no? Salvo aspectos así que lo que hacen es que nos adaptemos al entorno. Entiendo que por nuestra parte no hay cambios significativos. Sí que pues nos gustaría, por ejemplo, a la hora de integrarnos, tener más facilidad de
comunicarnos con un RIS, comunicarnos con el GIS sin tener que hablar con desarrollo, ¿no? Que quizá eso es un muro. Y a nivel de calidad de datos, es decir, por ejemplo, que los protocolos de adquisición de imágenes, por ejemplo, fueran estándar en todos los hospitales. Hablamos, por ejemplo, centramos aquí en la Comunidad Valenciana, que todos los protocolos fueran estándar, que el informado del radiólogo fuera lo más estándar posible entre centros para luego poder hacer ese estudio con menos trabajo, es decir, sí. Eso... Bueno, yo creo que eso es responsabilidad de los servicios de radiología, ¿no? Es decir, creo que la implantación tecnológica debe... Bueno, hay unos jefes de servicio y cada jefe de servicio debe trabajar por integrar las mejores herramientas de innovación en su trabajo diario, y esto es informe estructurado para que la heterogeneidad entre informes disminuya al máximo, consensuar los protocolos y que haya unos protocolos de adquisición estándares que obviamente una vez se homogeneizan pueden escalarse a una definición más centralizada, ¿no? Pero entiendo que hay que construir eso desde las competencias de cada uno en cada hospital, velando por la innovación y luego llegar hacia arriba, ¿no? Y si queréis... Bueno, yo creo, desde el punto de vista del clínico, es muy importante las interfaces para introducir la información. Y ahí he visto un cambio que yo he sufrido. Y es como al inicio, bueno, nosotros hacíamos los informes tal cual, te llega pues lenguaje natural, conforme tú vas tal, y lógicamente lo que se quiere es tenerlo cuanto más estructurado mejor para poderlo tener todo luego más codificado. El problema es que eso se ha trasladado al clínico y eso no es la manera adecuada, porque a nosotros nos resta tiempo de estar con el paciente o dedicarnos a otras tareas. Entonces yo creo que eso debe ocultarse para que las aplicaciones sean más user-friendly, más amigables al clínico, ¿eh? Entonces ahí sí que perdemos mucho tiempo quizás codificando, ¿eh? Eso, luego, por otro lado, a nivel de arquitectura interna hay mucho margen para mejorar. Por un lado estaba lo que él comentaba, de tenerlo más estructurada la información, por ejemplo, pues como hemos comentado antes, las placas, pues ¿por qué no se hacen siempre con esas secciones y ya sabes que están? Y luego no tendrías que estar haciendo todos estos parches, por así decir. Pero aún así, yo creo que eso nunca se va a conseguir, tener un estándar como en la banca, por ejemplo, para que las transacciones se hagan, porque la medicina es mucho más compleja, no son operaciones que puedan encuadrarse fácilmente en nuestros esquemas informáticos. Entonces, ahí es donde el tema de inteligencia artificial, los modelos basados en lenguaje, bueno, procesado de lenguaje natural, y ahí es donde hay mucho área de mejora y de investigación para poder sacar y extraer del texto libre el conocimiento que hay. Porque yo desde mi experiencia he trabajado muchísimo con ontologías. Sabéis que las ontologías son sistemas de clasificación de términos médicos, son multiaxiales, intentan tener relaciones semánticas entre los términos que están definidos, pero realmente os aseguro, y utilizando las del National Medical Medicine, que están muy actualizadas y al día, nunca recogen todos los términos que necesitas, por lo menos en investigación, porque no paran de salir moléculas nuevas, y nunca consigues, por ejemplo, para detectar negaciones, en fin, hay mucho margen para investigar y extraer conocimiento de la información que tenemos en los repositorios que no está estructurada. Y luego, lo siguiente y más importante, de todo lo más importante, me parece excelente lo que ha comentado Mariam, el Open Access. Entonces, el tener esta información disponible a la comunidad científica es grandioso. Eso es algo que hay que hacerlo y bueno, pues yo estoy encantada de que eso sea así. Hola. Bueno, yo no voy a aportar nada más porque ya lo han dicho ellos todo perfectamente. Solo añadiría que no perder de vista los estándares, nada más. ¿Alguna pregunta rápida de los compañeros? Ha quedado todo clarísimo. Yo añadiría quizá, José María, que
realmente estamos hablando mucho de Open Science, ¿no? Pero no hemos hablado mucho de paciente, y yo creo que habría que estudiar, sobre todo después de los últimos proyectos europeos. Por ejemplo, hubo recientemente Coco Cloud, ¿no? Programa Marco 7, que definió la existencia de esos Data Sharing Agreements entre los pacientes y los centros. Quizá no tenemos implantado esa casilla de como pacientes, me gustaría poder compartir esto, pero lo que no podemos hacer tampoco es asumir que tenemos el consentimiento de todos los pacientes libremente y estructurar, ¿no? Por eso pienso que los sistemas de información, viendo el valor que obtenemos con la investigación, pues deben de dar ese pequeño paso que faciliten, como habéis dicho muy bien, faciliten esa tarea al investigador. Es decir, si ya el sistema, cuando da de alta a un paciente, ya te da esa casillita con todos los requerimientos técnicos que te piden, pues es un paso que vamos avanzando y un problema menos que se tienen a la hora de investigar. Pues si no tenéis nada, oye, agradeceros de nuevo las 3 ponencias, súper bien, y nada, agradeceros también a vosotros todos. Y con esto damos por concluida la mesa. Gracias.